Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra tercera sesión del segundo curso de la Escuela Reinaldo Carcañolo, Nuestra América 2021. En esta sesión se abordará el patrón de reproducción industrial por sustitución de importaciones ISI, el marco de la reconstrucción europea de posguerra y la conformación del sistema internacional de Bretton Woods, periodo 1930-1973. Con la presencia de la profesora Josefina Morales, presidenta de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, CEPLA, investigadora y poeta, licenciada en Física, magíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. El día de hoy el profesor Lucas Castiglioni no nos podrá acompañar. Le enviamos un fuerte abrazo desde nuestra escuela Reinaldo Carcañolo y esperamos una pronta recuperación. En esta sesión está siendo transmitida por las páginas de Facebook y YouTube de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y del Grupo de Trabajo Claxo, Crisis y Economía Mundial, con el fin de que sean divulgadas ampliamente entre las personas y organizaciones participantes de esta escuela. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la profesora Josefina Morales, manifestando que si ustedes en el transcurso de la exposición de la profesora tienen alguna pregunta, levantan la mano, nosotros les asignamos la palabra y tenemos una conversación un poco más informal con el fin de que sea un poco más pedagógico. Sin más, profe Josefina, un gusto tenerla el día de hoy y le damos la palabra. Muchas gracias, Freddy, y como siempre empezando a felicitar y a reconocer el trabajo del grupo de CEPLA en Colombia, con Freddy, Carolina, Camila y muchos otros compañeros cuyos nombres no retengo por ahora. Primero, felicitarlos porque fue una gran iniciativa el impulsar, el abrir esta escuela de formación para jóvenes y donde realmente nos encontramos para conversar y reflexionar juntos un poco sobre la historia del desarrollo del capitalismo de América Latina, el momento del desarrollo de la crisis estructural de largo plazo del último medio siglo en el desarrollo del capitalismo, caracterizado por crisis recurrentes cada vez más complejas y cada vez más internacionales. Entonces, primero, ese gran reconocimiento a ese trabajo, el reconocimiento también a Rodrigo, que está por aquí, porque a través de él y con su trabajo desde hace muchos años, CEPLA logra tener su página y tener una presencia mejor o mayor en la discusión internacional sobre la dinámica del capitalismo y en particular sobre la dinámica y las complejidades de la lucha social en nuestra América. Vamos a empezar con una reconstrucción sobre el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del imperialismo en el último medio siglo. Esto es fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los resultados de esa Segunda Guerra Mundial? Entonces, primero recordar muy rápidamente que antes de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hubo una Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial, 1914-1917, que al mismo tiempo que en la Unión Soviética se está desenvolviendo la Revolución de Octubre, la primera gran revolución socialista a nivel mundial. Entonces recordemos que este siglo del imperialismo, y además el capitalismo ha pasado a la fase de la transición del imperialismo, ya señalada por Lenin y enriquecida a lo largo de un siglo de debates muy enriquecedores que se realizan entre las fuerzas revolucionarias, entre los distintos partidos comunistas, donde la aportación de Gramsci va a ser muy importante. Esta caracterización de esta etapa histórica del capitalismo, en donde no solo van a estar esa Primera Guerra Mundial, sino también el fascismo en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia, en un medio mundo del lado de las naciones europeas
tradicionales, ¿no? Que nos va a estar reflejando no solo una gran transformación del capital, dentro del capital, en esta fase imperialista, sino fundamentalmente una aguda lucha de clases y un desenvolvimiento del capitalismo en esta fase imperialista bastante convulso, con ni más ni menos que la crisis del 29, que es 33, así se reconoce oficialmente, 29-33, pero que se va a seguir desenvolviendo y que inclusive autores como Krugman dice que la crisis se resolvió hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Fue lo que realmente pudo permitir la resolución de esa gran crisis del año 29-33, de los años 29-33. Entonces tenemos que venimos de una etapa además caracterizada ya por Lenin, les decía, y que se ha visto en otras clases, por una nueva conformación de la estructura capitalista, de unas pequeñas y medianas empresas a una etapa en donde va a ser dominante el capital monopolista financiero. Otra caracterización, el capital financiero del capital, en que va a tener una complejidad ya no solo de la fusión entre el capital de la industria y de la banca, sino que a lo largo de este siglo XX va a tener una conformación muy importante con el Estado capitalista y con los cambios tecnológicos, las revoluciones industriales que se van a registrar. A finales del 19 había una segunda revolución industrial en la perspectiva de revoluciones industriales centenarias. Hay otra perspectiva que dice que cada 50 años hay una revolución, de acuerdo inclusive con los ciclos grandes de Kondratiev. Pero no nos vamos a meter en eso. Nada más estamos, digamos, situando la época que queremos hoy analizar en el caso de nuestra América, que es 1950-1970 o 1945-70. Entonces, a nivel internacional tenemos que el imperialismo va a sufrir grandes transformaciones después de esa crisis del 29-33 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esta guerra mundial, Segunda Guerra, el capitalismo va a tratar de reconfigurarse, va a tratar de reorganizarse, va a tratar de llevar a cabo la reconstrucción europea fundamentalmente y de Japón, no solo en sus términos, digamos, regionales, sino también a nivel mundial. Van a tratar de, a partir de la formación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, siempre en el ámbito, démonos, monetario financiero, que va a tratar de ser los instrumentos, este fondo y este banco, para reorganizar el desarrollo del capitalismo, frente no solo a sus propias contradicciones que estallaron en esa crisis 29-33, sino ante un nuevo panorama internacional, geopolítico internacional, que conocimos durante muchas décadas como la contradicción del capitalismo. Porque no solo está la Unión Soviética, que también va a quedar completamente destruida, 20 millones de muertos en la Unión Soviética, solo en la Unión Soviética, sino que a partir de la expansión del socialismo vamos a tener la Revolución China en 1947, 51, me puedo equivocar en las fechas, 49. Entonces, y después el avance también, la reconstrucción o la formación de países, de regímenes socialistas en la Europa del Este, Polonia, Yugoslavia, Hungría, etcétera, que van a configurar una correlación de fuerzas histórica a nivel mundial, una reconfiguración geopolítica del mundo entre el socialismo, los países socialistas y los países entre el oeste y el este, ¿no? Entre el este y el oeste, digamos que se va a llevar, que va a caracterizar toda la etapa que nos interesa estudiar de América Latina. Una contradicción capitalismo-socialismo, una guerra fría se llamó posteriormente, ¿no? En que donde el desarrollo de nuestra América va a estar inmerso en esas contradicciones internacionales, en esa contradicción histórica, y al mismo tiempo, desde luego, en las transformaciones que el capitalismo
va a vivir en estas últimas décadas, que van a estar atravesadas, sobre todo a partir de la reconstrucción europea, por altas tasas de crecimiento, por mejoras en los contratos colectivos de los trabajadores, porque no solo hay esta contradicción histórica, capitalismo-socialismo, sino que hay un auge muy importante de la lucha de los trabajadores, que ya venía desde los años 30, y que van a dar paso a lo que se caracteriza desde, digamos, la literatura tradicional capitalista como el estado del bienestar, como el capitalismo del estado del bienestar. Ese solo nos va a decir ese nombre que hay una función muy importante del Estado, y que van a cambiar las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población. Vamos a tener también grandes transformaciones urbanas, un crecimiento acelerado entonces de la economía, del trabajo, de la reorganización espacial, del capitalismo, de los capitalismos nacionales, creación de nueva infraestructura de carretera, ferroviaria, reconstrucción de todo eso, y de teléfonos, de comunicaciones. Y todo esto, digamos, va a caracterizar estos 25 años gloriosos, llamados la edad de oro del capitalismo, del desarrollo del capitalismo. Y en esta etapa, que aparentemente además va a caracterizarse por la ausencia o por el no registro de contradicciones de ciclos económicos cortos o medianos. Prácticamente no hay, digamos, crisis, recesiones muy acentuadas. Las llega a ver, pero muy acentuadas, ¿no? Entonces, esta época que va a registrar altas tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida y de trabajo, crecimiento de los salarios de la mayoría de los trabajadores en los países de desarrollo capitalista avanzado, de los capitalismos imperialistas, un papel del Estado muy importante en la reconstrucción de las condiciones sociales, de la educación, de la salud pública, que son muy importantes y que van a permitir, les digo, toda esta caracterización del estado del bienestar. Entonces se van a registrar lo que se llaman los milagros. El milagro alemán, el milagro japonés, y desde luego todo al rato va a haber el milagro brasileño y el milagro mexicano. Entonces, esta es una caracterización muy importante que tenemos que tener en mente, porque una de las características de nuestros autores críticos, y sobre todo más los de la teoría de la dependencia en nuestros países, de su desarrollo de la dependencia, pero inclusive como el que vamos a ver ahora, que se nos quedó en la bibliografía, sobre la industrialización trunca, de Feinsilber, señalan siempre nuestra ubicación estructural, dependiente de nuestro desarrollo económico en el desarrollo del imperialismo, frente a las economías avanzadas. Entonces, metodológicamente, nuestros autores siempre nos exigen mirar esta perspectiva histórica del desarrollo del capitalismo en general, de los países imperialistas, en donde nuestro desarrollo capitalista tiene un desenvolvimiento dependiente, desarrollado, desigual, etc. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta para, para estar viendo qué pasa y entender de mejor manera las estructuras productivas de nuestros países, cómo se desenvuelven, por qué se desenvuelven de esa manera, cuáles son sus límites. Y entonces tenemos que aprender metodológicamente que nuestro capitalismo no se puede entender por sí solo. Lo cual no quiere decir que el desarrollo del capitalismo en nuestros países dependa totalmente de fuera, que adentro no hay ningún responsable, que los estados nacionales no son responsables, que las clases dominantes no son responsables. No, 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 no quiere decir eso, sino que lo que nos quiere decir es que si no tenemos en cuenta esta totalidad del desenvolvimiento del desarrollo capitalista histórico, no podemos entender mejor
los alcances, limitaciones, contradicciones, desafíos que enfrenta el desarrollo de nuestra América. Entonces, esto, digamos, metodológicamente es una primera perspectiva y prácticamente cualquier autor así lo hace, ¿no? Entonces, hoy tenemos a dos autores que nos propusieron en la lectura, que nos van a plantear o a examinar a nuestra América en esta perspectiva. Entonces, siempre tener en cuenta qué pasa a nivel internacional. Entonces, para caracterizar el periodo que queremos examinar de los 30 para al 70, 71, 75, lo tenemos que entender y hacer esa revisión rápidamente. Entonces, el libro de las finanzas mundiales de Marichal nos hace una buena exposición de qué pasa con el capitalismo a nivel internacional, ¿no? A partir después de la Segunda Guerra, insisto, él no se va más atrás o no escogimos para la exposición de ahora qué pasó con la crisis de los años 30, pero sí qué pasa a partir de los acuerdos que conocemos todo el mundo, como se llaman de Bretton Woods, que se están gestando ya, está toda la guerra todavía no termina, pero ya están, inclusive puede estar en auge en el 42, en el 43, ya están los grandes intereses internacionales trabajando para crear, digamos, lo que se conoce como una estructura financiera, otros les llaman arquitectura financiera internacional. Se están tomando acuerdos para ver cómo van a organizar y sobre todo dominar, controlar al resto del mundo, ¿no? Entonces, los acuerdos de Bretton Woods van a hacer en donde fundamentalmente la fuerza dominante va a ser Estados Unidos, va a ser el gran país triunfador de la Segunda Guerra Mundial, él va a salir como el país acreedor de todo el mundo le va a deber a Estados Unidos, ¿no? Va a imponer su moneda como la moneda de cambio internacional, ¿no? Entonces, esta estructura que va a sintetizarse en dos instituciones internacionales que han hecho daño, mucho daño a nuestra América, que son el Fondo Monetario Internacional, como ya sabemos, y el Banco Mundial. Estas dos instancias donde el peso específico de Estados Unidos es fundamental, Estados prácticamente son instrumentos de los capitales norteamericanos, ¿no? Son los que van a reorganizar las finanzas estatales, mundiales, las finanzas internacionales, y a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial van a imponer sus directrices y sus políticas en cada uno de nuestros países. Sobre todo van a insistir mucho en los lineamientos monetarios y financieros, ¿no? Porque tienen esta concepción de que las crisis son fundamentalmente monetarias y financieras, o a lo más de precios, ¿no? Además, los precios para ellos tienen que ver mucho con la inflación, ¿no? Entonces, van a establecer criterios y van a decidir que el dólar sea la moneda de cambio internacional. Se establece el acuerdo de que la onza van a tener el equivalente de una onza oro, 35 gramos, en términos redondos, ¿no? Va a ser el equivalente igual a $35. Y este acuerdo se va a mantener durante casi 20 años, 20 y tantos años, o menos. Para el año 71, 72, eso va a realmente desbaratarse. Entonces se impone este tipo de acuerdos internacionales, el dólar se vuelve la moneda de cambio internacional, Estados Unidos se convierte en el prestamista de última instancia fundamentalmente, y la reconstrucción, tanto europea como japonesa, va a contar en gran medida con financiamiento de los Estados Unidos fundamental, ¿no? Pero esta reconstrucción, en el caso sobre todo de Europa, va a tener también acuerdos políticos sociales. No es nada más el Estado y los sectores financieros del Estado, sino que también van a tener, para la reconstrucción, requieren a los trabajadores. Y entonces hay toda una reconstrucción económica
política social. Estados Unidos crea el Plan Marshall, se llama, ¿no? O sea, la manera en que va a apoyar a la reconstrucción europea, ¿no? Y se van a empezar a crear otras instancias internacionales, no solo el Banco Mundial y el Fondo, sino también de comercio internacional. La UNCTAD y el GATT también, ¿no? Que está por ahí, que son todas instancias de comercio internacional. Se establecen control de cambios en muchos países. En Inglaterra el control de cambios hasta 1979. A nuestros países, cuando en un momento dado pasan a un intento de un gobierno de liberación nacional, ya no digamos socialista, y que se intenta controlar los cambios, la salida de la fuga de capitales, ¿no? La fuga de dólares, se nos pone el grito en el cielo y se olvidan que ese control de cambios estuvo en Inglaterra hasta 1979, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por el otro lado, esta geopolítica mundial, esta contradicción capitalismo-socialismo que se expresa en la contradicción o entre la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que se va a ir manifestando de distintas maneras, en crecimiento, en ramas económicas, industriales, fundamentales. Recuérdense que llegó la Unión Soviética primero al espacio, ¿no? Con sus satélites en órbita, y la primera mujer y el primer hombre que llegaron al espacio fueron soviéticos, Yuri Gagarin, ¿no? Y mientras Estados Unidos, por el otro lado, va a aumentar no solo su presencia económica, como ya dijimos, monetaria, el control monetario del mundo, sino también militar, y va a tener bases militares por todo el mundo, en Corea, en Taiwán, en Filipinas, en Vietnam y desde luego en nuestra América, ¿no? Entonces, bueno, estuvo esa época de oro, 50-73, con altos crecimientos económicos, ya les decía, con milagros económicos, ¿no? Ajá. Y va a ser una época dorada, le dicen, la edad de oro, altas tasas de crecimiento del empleo, crecimiento de salarios, crecimiento del nivel de vida y también reestructuración productiva. Va a haber una reestructuración industrial que va a ir ganando espacio en los distintos países, y también en corto plazo va a mostrar sus limitaciones. Y va a haber lo que se llama un agotamiento de ese patrón industrial. Y va a anunciarse, o va a, junto con ese agotamiento industrial, el surgimiento o la necesidad de una nueva revolución industrial, ¿sí? Que se va a dar a principios de los años 70, pero en la cual no nos toca ahora hablar, sino que vamos a hablar de la edad de oro, del capitalismo, de esos 20, 25 años de milagros en cada país que se reconstruye, o de milagros en nuestra América, como el milagro mexicano y el milagro brasileño, entre los más destacados y nombrados, ¿no? Entonces, el autor Marichal y también nuestro autor Feinsilver ven los cambios de la estructura industrial a nivel mundial y a nivel de nuestra América. Y a nosotros también nos toca a nivel de cada país, ¿no? Que pasa sobre todo con México, Brasil y Argentina. Entonces, estos cambios en la estructura industrial van a ser muy importantes a nivel mundial. Y hay algo que para mí me parece importante siempre destacar. Nuestra América no tuvo revoluciones industriales. Nosotros no hemos registrado revolución industrial. Lo que nosotros tenemos luego es modernización, cambios en las ramas industriales, etcétera, además con una gran presencia del capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, pero en el Cono Sur con mayor medida un capital europeo, pero no, tenemos industrialización sin revolución industrial, lo cual es una manera de reflexionar más profundamente por qué nuestras estructuras industriales no tienen sectores industriales estratégicos, no tienen bienes de capital, no tienen, nosotros podemos construir automóviles, pero no creamos, digamos, las fundamentales estratégicos del Fordismo, del Toyotismo, para tener una revolución industrial. Nosotros
trasladamos maquinaria y equipo, métodos de trabajo, métodos de producción, pero sin tener esa revolución industrial. Otro de los elementos que es muy importante que van con los procesos industriales, hay dos autores que son muy importantes. Uno, nuestro querido Hobsbawm, que dice que la revolución industrial es una de las transformaciones históricas más grandes de la humanidad. O sea, que tenemos que entender qué quiere decir esa transformación de las fuerzas productivas. Y desde luego ir teniendo siempre claro, como decía Marx, las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y de la apropiación de las ganancias, del resultado de esa producción, del trabajo, ¿no? Entonces, hay estas transformaciones industriales muy importantes. ¿Y cómo se reflejan en nuestros países? ¿De qué manera? Junto con esas revoluciones industriales, hay otro elemento que acompaña a las revoluciones industriales y que en algunos casos hasta lo antecede a las revoluciones industriales. Así fue en Inglaterra, inclusive en la revolución tradicional de finales del 18, que son revoluciones agrarias, ¿sí? Que inclusive eso es muy importante porque en la mayoría de nuestros países, o podríamos generalizar, que la mayoría de los procesos de industrialización en nuestros países, así como no tuvieron revolución industrial, tampoco han tenido revolución agraria previamente, ¿no? Excepciones y con sus limitaciones del caso mexicano y algún otro país, ¿no? Por la revolución mexicana de 1910. Entonces, esta industrialización que tiene alcances muy grandes, les digo que las revoluciones industriales van a implicar no solo revoluciones en los medios de producción, en el proceso de trabajo, en las clases sociales, en los obreros, pero también en la burguesía, en las clases sociales, en el Estado. ¿Eh? Entonces son procesos totalizadores socialmente hablando, y eso nosotros no lo vamos a tener nosotros. Nosotros no tenemos revolución. Vamos a tener revoluciones urbanas. Los procesos de industrialización se acompañan de procesos de urbanización de distinto tipo y de distinto alcance. Entonces, en nuestros países no vamos a tener revolución industrial, tenemos sí procesos de industrialización, en donde no solo no hay revolución industrial, y discúlpenme que lo repita, sino que también vamos a tener dos protagonistas muy importantes que no se parecen. Uno, el papel del Estado. El papel del Estado en nuestros procesos de industrialización va a ser muy fuerte en algunos países, sobre todo en el caso mexicano, que nos llevó a distintos autores, sobre todo a grandes maestros con los que yo tuve la oportunidad de trabajar, a estar trabajando sobre el capitalismo de Estado, caracterizar ese capitalismo de Estado e inclusive un capitalismo monopolista de Estado. Entonces tenemos un papel del Estado muy importante, el papel del capital extranjero, del capital, de la inversión extranjera, de las grandes transnacionales, qué papel van a jugar en nuestro proceso de industrialización. Llega a decir Baran en algún momento que estos grandes capitales no solo vienen a invertir a nuestros países, sino que nuestros mercados nacionales se convierten en mercados de capital transnacional. O sea, se producen aquí automóviles y se venden aquí automóviles, o sea, el mercado automotriz es un mercado de las transnacionales, ¿sí? Entonces hay estas transformaciones muy importantes a nivel internacional. El trabajo de los dos autores que estamos examinando nos habla de los cambios en la estructura industrial de los países de Estados Unidos, fundamentalmente, y de Alemania. El peso de la industria automotriz. Recuerden que en los años 30 el dueño o uno de los ejecutivos de alto nombramiento de la General Motors llegó a decir: General Motors es Estados Unidos es General Motors. O sea, el peso de esta industria automotriz, que es del siglo XX, la cual se acompaña del petróleo, sin el petróleo no existe la industria automotriz, ¿no? Va a ser fundamental, una de las características fundamentales del desarrollo industrial, y junto con esto, con el petróleo, va a estar la petroquímica y el desarrollo de la química. Entonces va a haber
química, farmacéutica, petroquímica, que van a hacer grandes cambios dentro de la misma estructura industrial de los países desarrollados. Entonces, metodológicamente, nuestros autores, e insisto, nuestros autores críticos, nos exigen que veamos la estructura y la dinámica y el desenvolvimiento contradictorio del capitalismo mundial histórico para poder entender mejor las diferencias, las contradicciones, las limitaciones y la inserción dependiente de nuestras estructuras económicas y en este caso de nuestras estructuras industriales, ¿no? Entonces, eso, digamos, como contexto para meternos ya al qué pasó con la industrialización en nuestra América. Entonces se va a dar un proceso industrial, sin revolución industrial, dependiente, con un peso creciente del capital extranjero, pero también con un peso destacado del Estado nacional. Va a depender de cada país, dependiendo de las historias particulares, ¿no? Y también vamos a tener que va a ser muy importante el financiamiento. Ya nos decían, insisto, que en la caracterización del imperialismo la relación entre la banca y la industria es muy importante. La industria necesita de la banca, necesita de recursos. Entonces, en el caso de América Latina vamos a tener el papel del Estado, el papel de la banca, fundamentalmente va a ser banca del desarrollo, va a dar financiamiento no solo a las empresas nacionales, sino inclusive a las empresas extranjeras, ¿sí? Y lo otro característico va a ser esa dependencia tecnológica. Como no tenemos nosotros revolución industrial, como no tenemos nosotros bienes de capital, lo que vamos a tener es que la tecnología va a ser importada por los mismos capitales transnacionales o por los capitales nacionales. Y todo esto se va a reflejar. Tenemos por un lado la producción, por el otro lado la circulación, en una dependencia o una que se refleja en el ámbito del comercio internacional en el famoso intercambio desigual. Compramos maquinaria y equipo más cara y les estamos vendiendo materias primas mucho más baratas. Entonces hay dependencia tecnológica, hay intercambio desigual, hay una reforma agraria limitada o inexistente, hay una falta de planeación urbana, el desarrollo industrial lleva a un desarrollo urbano muy importante, que en nuestros casos va a ser realmente caótico, desigual, amorfo, como lo queramos llamar, a veces faltan adjetivos para hablar de cómo caracterizamos a nuestras ciudades, ¿no? Hay una falta de planeación urbana, etcétera. Y no se diga que además en nuestras estructuras económicas, entendiendo siempre la relación como la economía de una política social, no solo son números, no solo es producción en abstracto, ¿no? Sino también esta relación social y política, son relaciones de poder. En este tiempo la mayoría de nuestros países sufre golpes de Estado. Entonces, estamos en un ambiente económico, social, político que condiciona en gran parte el desenvolvimiento industrial de nuestra América. Del Estado mismo también, otras características, tenemos una estructura fiscal débil. El Estado sí va a dar financiamiento para el desarrollo, para la infraestructura, para las ciudades, pero para la educación y la salud, pero siempre es insuficiente, ¿no? Y les digo, con una estructura fiscal muy, muy débil, que quiere decir que es una estructura fiscal que favorece a los ricos y no a los pobres, ¿no? Forma agraria limitada y una dinámica creciente de presencia del capital extranjero. Entonces tenemos golpes de Estado, programas de choque del FMI, que no solo conocemos a partir del golpe de Estado de Chile, hubo en los años 50, ¿no? En los años 50 hubo programas de planes de choque del FMI en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil. Después ya los conocemos nada más a partir de la década de los 70, de la década de los 80, mejor dicho, ¿no? Con la crisis de la deuda. Entonces, vamos a tener, esta es, digamos, una caracterización
general de la época que queremos hablar, ¿no? Y finalmente, en los 60, ya hay muchas contradicciones internas del capitalismo que se van a ir reflejando o que van a estallar a principios de los años 70 en la devaluación del dólar, que van a expresarse también en toda la dinámica petrolera a partir de la creación de la OPEP en los 64, a instancias de Venezuela, pero que en los años 70, por unos años por lo menos, van a lograr mantener, dominar el precio del mercado del petróleo a nivel internacional. Al rato van a ser, desde luego, desplazados nuevamente. Y hay crecientes contradicciones geopolíticas, no solo la contradicción capitalismo-socialismo, sino dentro de los países imperialistas y de sus países dependientes como los nuestros, va a estar una creciente contradicción. Se dan los procesos de liberación de los países, de la liberación colonial, la descolonización de África, está la guerra de Vietnam. Estados Unidos afortunadamente va a ser derrotado en 1975, como antes fue derrotada Francia en los años 60. Entonces, estas contradicciones internas que también ya se están presentando dentro del mismo capitalismo, empezará a caer la tasa de ganancia, va a ser creciente el descontento de los trabajadores, y frente a esa crisis que se está gestando dentro del imperialismo, los países imperialistas y sobre todo los grandes capitales, el capital va a responder en los años 70 con una violenta ofensiva contra el trabajo en medio de la crisis, una crisis que ha llevado no solo a recesiones, a una recesión simultánea casi después de los años 30, que va a tener crisis con nuevas características como recesión, caída de la producción con aumento de precios, con inflación, una profunda inestabilidad financiera. Estados Unidos va a ser derrotado en Vietnam y va a llegar a un cambio cualitativo en 1982 con la crisis de la deuda de América Latina, que abre otra época, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería entrar con esa caracterización. No sé si algunos de ustedes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a la industrialización, cómo caracterizar la industrialización, que se denomina en general como, según la CEPAL, sustitución de importaciones. Bueno, compañeros y compañeras, si tienen alguna pregunta, reflexión en este intermedio, podemos levantar la mano. Yo les asigno la palabra. Walter Pérez está levantando la manito allí, te vemos. Ya te damos la palabra. Apenas ahí puedes, yo creo que ya puedes abrir tu micrófono. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los compañeros y a la compañera que ha disertado esta parte, esta primera parte. Nada más que comentarios, solicitarles si podría, pues, un poquito ampliar sobre estas preocupaciones que tenemos acá en Bolivia y en la cátedra también. Este asunto del rol que cumplieron los estados en la industrialización y todo ese proceso en América Latina se podría calificar o caracterizar como capitalismo de Estado. Esa es una de las dudas que tenemos por una parte. Y por otra parte, también el asunto de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo se coloca al servicio específicamente de qué sectores de la economía o de qué fracciones de la clase dominante o de la clase, claro, de la clase dominante. Y por otra parte, bueno, ese es un segundo punto. Y un tercer punto, estos golpes de Estado, ¿no? Está claro que los objetivos políticos de los golpes de Estado era frenar y reprimir las subversiones populares, sobre todo subversiones estudiantiles y de organizaciones sociales que se manifestaban en ese momento. Pero además, ¿no es cierto?, ¿cuáles eran específicamente los objetivos económicos que tenían estos golpes de Estado? Esas serían mis tres dudas, por favor. Muchas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, Walter. ¿Alguna otra persona? Levantamos la manito en la cámara o por medio del sistema virtual. Y bueno, mientras tanto, mientras se animan, yo también me animo a preguntarle a la profe
se hablaba de estos, digamos que golpes o intentos de dictadura, de imposición desde los Estados Unidos a América Latina, de un mantenimiento de esos regímenes económicos y políticos. Y uno puede ver, por ejemplo, todos los intentos, o bueno, no intentos, la materialidad de la imposición, por ejemplo, de bajar a Goulart en Brasil y a otros y otros, que algunos autores de la dependencia manifestaban, por ejemplo, Goulart como uno de los más avanzados en las dinámicas progresistas o dinámicas, digamos, de transformación de los estados, que pareciera que iba pasando de ese populismo hacia una dinámica socialista, ¿no? Es decir, iba transitando hacia esa construcción y claramente pues Estados Unidos allí tiene una incidencia directa en el golpe a Goulart y claramente pues a toda América Latina. No sé, compañeros, compañeras, alguna pregunta, reflexión, comentario, levantamos la manito y si no, le damos la palabra a la profe Josefina Morales. Bueno, seguimos mientras otros se animan, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que hay que recuperar lo de la categoría de capitalismo de Estado, e inclusive en un momento dado el capitalismo monopolista de Estado. Yo fui parte de un grupo de compañeros académicos en el Instituto de Investigaciones Económicas y también con una expresión en otros ámbitos, en que estas categorías de capitalismo de Estado y capitalismo monopolista de Estado se recuperaron, que vienen inclusive desde Lenin y como las manejó Gramsci, etcétera, ¿no? Pero porque sí es muy importante ver cómo está, digamos, funcionando, qué papel toma el Estado en momentos determinados. Sobre todo en el caso de México. Después de la Revolución Mexicana, 1910-1917, la Constitución, el desenvolvimiento, una nueva etapa de la construcción del Estado mexicano, del capitalismo en México, va a tener un papel fundamental el Estado. Y es un Estado con qué tipo de gobiernos nacional populares, ¿no? Digo yo, sobre todo en el caso mexicano, después de una revolución. ¿Y por qué con este nacional populares? En México, la revolución mexicana no solo va a destruir el poder de la dictadura, el ejército de la dictadura, sino que va a, a atender dos aspectos centrales. Uno, el reparto de la tierra, o sea, la reforma agraria. En gran medida había muchísimas haciendas, no solo nacionales, sino de capital extranjero, ¿sí? Los recursos naturales, el petróleo fundamentalmente, que en ese momento era, digamos, uno de los grandes recursos de México. México en el año 22 fue el segundo productor del mundo y las segundas reservas internacionales. Al ratito luego va a aparecer otros países, empezando por Venezuela y el mundo árabe. Pero entonces estos dos elementos centrales, el reparto de la tierra y los recursos de la nación, del Estado, los recursos naturales, son ejes centrales y el otro eje central, desde luego, es el trabajo, los derechos del trabajo y de los campesinos. Entonces, sí, son gobiernos nacional populares que en el caso de México van a tener, digamos, su culminación en el periodo cardenista, 1934-1940, en donde se va a dar el reparto de la tierra, la creación de la propiedad colectiva, bueno, su desarrollo mayor con los ejidos, la expropiación petrolera, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la creación de Nacional Financiera, o sea, de varios instrumentos que desde el Estado van a impulsar el desarrollo, el crecimiento, que desde luego no pasan en este caso a un desarrollo más avanzado capitalista, porque además el siguiente gobierno va a detener en gran parte las tendencias nacional populares. Hasta que en el siguiente periodo, no solo en el primero 40-46, sino 46-52, con un señor que se llama Miguel Alemán, va a intentar darse marcha atrás, inclusive. Se crea el amparo agrario, se termina con el reparto de la tierra, e inclusive estuvieron a punto de devolver el petróleo al capital extranjero. Entonces sí, yo creo que sí es muy importante esta caracterización de gobiernos nacional populares y también de ese capitalismo de Estado. Recordemos que en la primera etapa
de la, después del triunfo de la Revolución de Octubre, que todavía está Lenin, está lo que se llama la NEP, o sea, una política de Estado para la reconstrucción del Estado. Entonces, yo creo que sí hay que revisarlo, que discutirlo y ver que efectivamente el Estado tiene una capacidad muy importante, no solo para impulsar el crecimiento económico, sino también su financiamiento, ¿sí? En el caso de México se crea Nacional Financiera. En el caso de México, aparte del reparto agrario y el petróleo que ya les dije, en los años 50 o desde finales de los 40 se va a impulsar la industria siderúrgica. Los grandes complejos industriales de México, Altos Hornos de México, se crean con capital del Estado, capital extranjero y capital nacional, ¿sí? Los complejos azucareros. Y en 1981, para que tengan una idea, el 60% o las 2/3 de los activos nacionales eran públicos. El petróleo, la electricidad, los aeropuertos, las líneas de aviación, los ferrocarriles, las carreteras, la tercera parte de la minería, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea del alcance que tiene esta posibilidad del Estado. Desde luego esto no deja de ser capitalismo, y menos en el caso mexicano, un capitalismo que cada vez se entrega más al capital extranjero y además a los grupos monopolistas que se van creando. Yo creo que también la industrialización, otra manera de verla, es como una vía del desarrollo monopolista. Esta es una expresión que el profesor brasileño Antunes así caracteriza el toyotismo, como la vía monopolista del desarrollo, como la vía del desarrollo monopolista de Japón, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que ver ese papel del Estado, ese papel del financiamiento, inclusive en muchos casos en nuestra América, el Estado no solo da las facilidades al capital extranjero, no solo les da, en el caso ya de industrialización que hay en México, que es la maquila, el Estado les da, en muchos casos, los estados locales, les da el terreno, el agua, la electricidad, o sea, toda una serie de infraestructura, una política fiscal favorable al capital. Pues les dan financiamiento, les dan exenciones fiscales, les dan facilidad de importación, no les cobran impuestos a la importación de capital, de maquinaria y equipo inclusive, ¿no? Y desde luego la llegada de capital extranjero pues es bienvenida y bienvenida. Y la salida de capital extranjero, se permite la salida de regalías, ganancias y demás sin cobro de impuestos. Entonces, sí, el problema del papel del Estado es bastante complejo porque el Estado no es una entidad abstracta y no sé qué. Dentro del Estado son relaciones sociales y de poder internas, ¿no? Desde luego, quien tiene el poder es el que va llevando la batuta, pero no solamente está esa fuerza hegemónica, esa fuerza dominante dentro de las relaciones estatales, sino que también hay contradicciones y hay presencia social. En el caso de México, los grupos sociales, particularmente obreros, tuvieron mucha fuerza en las decisiones de política pública. Con el neoliberalismo eso completamente desaparece. Entonces, eso estaba yo contestando al papel de la banca del desarrollo, al capitalismo de Estado, y desde luego los golpes de Estado tienen intereses económicos detrás, porque van a estar en contra de las nacionalizaciones, entonces son los intereses del petróleo, los intereses de las grandes mineras de litio, los que van a impulsar los golpes de Estado, o los intereses puede ser del capital extranjero para meterse en el cobre chileno, ¿no? Entonces sí, hay intereses económicos, no solo políticos, pero insistimos en que tenemos que ver a la economía como una relación política, como una relación de poder. O sea, no solo es como desarrollo de fuerzas productivas, digamos, sin contenido de clase, sin apropiación de clase, sin poder de clase, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Profe, aquí hay una que nos mandan desde el chat y dice Marta Verónica del Rosario, nos dice, en todos los países de nuestra América se vislumbra con claridad el desarrollo industrial.
como patrón de reproducción capitalista después de la crisis del 30? Digamos que es una pregunta si se evidencia esta industrialización por sustitución de importaciones en todos los países de nuestra América. Digamos que esa sería la pregunta, profe. Bueno, yo creo que no en todos los países y se presenta de una manera muy desigual, ¿no? Los países más pequeños, sobre todo centroamericanos, van a prácticamente no van a tener revolución industrial, como no tienen revolución agraria, ¿no? Van a seguir siendo en gran medida primarios exportadores, ¿eh? Entonces, teníamos esa también caracterización previa, ¿no? De nuestros países con estructuras económicas de primarios exportadores. En un momento dado, la industrialización por sustitución de importaciones, dejamos de ser primarios exportadores, ¿o no? ¿Qué peso tuvo? ¿Para qué? ¿De qué manera jugó esta exportación de primaria, de agrícola, de productos agrícolas o de productos mineros en el desarrollo industrial? Fue muy importante el papel de estas actividades para el desarrollo industrial, no solo como insumos nacionales, sino por lo que significaba el financiamiento, la entrada de dólares para ayudar a la balanza de pagos y al desarrollo nacional, ¿no? Entonces sí juega un papel muy importante. Pero les digo, no en todos lados hay revolución industrialización y no en todos lados hay reforma agraria. Un compañero decía de El Salvador algo. Sí, profe, aquí una reflexión de Norma Molina. De Norma Molina nos dice, es diferenciado. En el caso de El Salvador se dio bien incipiente y fue en la década de los 60 y se agota a finales de esa misma década. Claro, porque en el caso de Centroamérica, bueno, junto con este proceso de industrialización que ahorita vamos a caracterizar mejor, después de la Segunda Guerra Mundial se crean, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas tienen ya se crean las Naciones Unidas mismas con una nueva constitucionalidad, una nueva estructura, y en su interior se crean comisiones económicas para América Latina, para Asia, para África, ¿sí? La Comisión Económica para América Latina es la CEPAL, que van a proponer políticas de desarrollo para nuestros países, políticas de industrialización, políticas de integración, que en el caso de Centroamérica es uno de los que más avanza con el mercado común con el mercado común centroamericanos. 50, 60, efectivamente a partir de los 60 eso ya va a estar debilitándose y se logra crear una estructura de integración en donde, como señala la compañera de El Salvador va a tener una incipiente, digamos, una industrialización. Los otros países también. ¿En qué ramas tenemos industrialización en este tipo de países o inclusive en los nuestros? ¿Cuáles son las ramas más avanzadas? Alimentos, bebidas, textiles, confección. Fundamentalmente, digamos, serían las primeras. Algo, desde luego, de energía eléctrica, en los casos en que hay petróleo, pero tenemos una industria a la formación del capital monopolista nacional y extranjero en nuestra América, en cómo se combinan, cómo se juntan para eso, ¿no? Entonces, en este libro de Feinsilver, insisto en que metodológicamente tenemos que estar viendo nuestros países como países dependientes, qué pasa en los países avanzados, qué pasa con la industria en los países avanzados, cómo está cambiando esta industria, cómo se transforma y cómo la nuestra se transforma o está a la cola de ellos, ¿no? Fanon también decía que nosotros, a los intelectuales de nuestros mundo, ¿no? De los países colonizados, tenemos la obligación de saber qué pasa en las metrópolis. Si no, no podemos acabar de entender qué pasa en nuestros propios países. Tenemos una carga reflexiva y de conocimiento muy fuerte se nos exige para poder comprender mejor cómo están nuestros países en busca de alternativas. No es nada más por hacer ejercicios intelectuales, sino para contribuir a, digamos, aclarar el panorama en el que se desenvuelve la lucha de clases en nuestros países. Entonces, va viendo en este trabajo de la industrialización trunca de Feinsilver, les digo, un análisis muy completo y complejo de cómo está
desenvolviéndose la estructura industrial en los países avanzados, ¿no? El auge de un patrón industrial, el mercado internacional de bienes de capital, la relación entre el sector público y privado, y todo esto lo va a ir viendo para ver cómo en 2 décadas, en apenas 2 décadas, del 45 al 75 y casi al 71, 72, 20 años, ¿sí? ¿No? Menos, hay un agotamiento de ese patrón industrial. No, y por muchas cosas va a venir ese agotamiento del patrón industrial. Los autores Dumenil y otros autores nos van a plantear, eso hay que verlo desde la acumulación de capital mismo, y cómo va a ir cayendo la tasa de ganancia, que los va a llevar a tener que hacer transformaciones muy profundas dentro de la estructura y el desenvolvimiento del capitalismo, ¿no? Entonces, ver qué está pasando, cómo se está cambiando después de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las ramas nuevas económicas, por ejemplo, la petroquímica. El desarrollo petroquímico no existía de esa manera antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que es después de la Segunda Guerra Mundial que va a tener ya todo el desarrollo con fibras químicas que van a, digamos, a desplazar a las fibras naturales como el algodón, y eso nos va a repercutir en nuestras estructuras económicas, ¿no? Vamos a tener cambios en la construcción, en la distribución, en el transporte, en los servicios financieros, en los servicios públicos. Recuerden, insisto, en que estos años, estas 2 décadas, en los países desarrollados se conoce o avanzados como el estado del bienestar, la época de oro del capitalismo, la época del estado del bienestar, en donde los obreros, los trabajadores y muchas veces la sociedad en su conjunto tenía derecho a la salud y a la educación, y a calidad en estos servicios, ¿no? Entonces hay grandes transformaciones urbanísticas, hay un crecimiento de la población, pero hay una nueva redistribución territorial de la población, cambios en la estructura urbana de los países. Simplemente en Estados Unidos va a haber un tipo de urbanización en donde en gran medida el automóvil va a, si no determinar, algo parecido, o de alguna manera un papel muy importante. No se puede planear la urbanización sin el desarrollo de la infraestructura para el transporte, ¿no? Entonces hay nuevos bienes, hay nuevos servicios, hay una sociedad, no solo la sociedad del estado del bienestar, sino también la del consumo. Recuerden que en estos 20 años se va a poner como paradigma social el American Way of Life, la vida norteamericana, con una casa, un automóvil, un refrigerador, un televisor, por lo menos, ¿no? Entonces, esta masificación del consumo de bienes duraderos, esta imagen idílica del American Way of Life, va a ser un gran espejo en que los países entonces atrasados después de la Segunda Guerra Mundial van a decir el desarrollo, el crecimiento depende o es lo mismo, quiere decir es igual a industrialización. Entonces, uno de los ejes centrales de las políticas económicas, las alternativas para el desarrollo, es la industrialización. Pero una industrialización sin revolución industrial, sin revolución agraria, sin reforma agraria y, por lo tanto, sin desarrollo de una industria pesada. Entonces vamos a empezar nosotros, y nos vamos a quedar ahí, por desgracia, en lo fundamental, en las industrias de bienes de consumo ligero, de consumo a lo más que llegamos es a cierta participación o cierto desarrollo de la industria automotriz en estos países, pero siempre con la caracterización de ser en lo fundamental una industrialización del capital extranjero. Entonces tenemos esta etapa de industrialización durante estos 25 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que como en todo el mundo,
en algunos casos lleva a lo que se llama los milagros económicos, pero que va a estar caracterizado por altas tasas de crecimiento, distintas a las que había antes, ¿no? Vamos a registrar tasas de crecimiento del 5, 6 y hasta 8%, ¿no? En distintos países. Vamos a tener tasas de crecimiento industrial. Desde luego, además, en esta etapa, la producción industrial manufacturera crece más que el crecimiento de la economía en su conjunto. Se registran tasas más altas de crecimiento industrial porque la industria es una actividad muy dinámica que tiene mucha relación con la agricultura, con los servicios, con el transporte, que es una actividad bastante integrada con otras actividades, ¿no? Entonces, va a ser muy importante este crecimiento de la industria y va a transformar las ciudades, el número de trabajadores va a crecer muchísimo, el número de trabajadores, ¿no? Crea el Estado va a tener un desarrollo también importante en la proporción de los servicios sociales, de salud y educación. Y todo esto, aunque ahorita no lo veamos, hay que tener en cuenta siempre que es también resultado de la lucha de clases. No se crea la seguridad social solo porque el Estado es buena persona o buena institución, ¿sí? Sino fundamentalmente también por la lucha de los trabajadores que demandan seguridad social, que demandan educación para sus hijos, ¿no? Que demandan servicios sociales. Los movimientos urbanos populares existen no solo a partir de los años 70, 80, sino de tiempo atrás. La lucha de los trabajadores de la educación, de los maestros, en cualquiera de nuestros países, es una historia larga, ¿no? 50, 70, 100 años de luchar por una mejor educación y por mejores condiciones de los trabajadores de la educación, ¿no? Entonces, vamos a ver que es en este contexto en el que se da el tipo de la industrialización en nuestros países. ¿Cómo vamos a caracterizar a la industrialización de nuestros países? Es una industrialización, repito, y discúlpenme que lo repita tantas veces, sin revolución industrial. Es una industrialización precaria, insuficiente, trunca, débil, y además muy heterogénea, muy desigual. Territorialmente la industria en nuestros países se va a concentrar en ciertas ciudades, ¿no? En ciertas regiones. Fundamentalmente va a ser en las capitales o en las 2, 3 ciudades más grandes del país, ¿no? Entonces, tenemos una estructura industrial que va a determinar en gran parte un patrón territorial también muy desequilibrado, muy desigual, dinámicas territoriales muy desiguales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar este tipo de estructura en nuestros países? Va, desde luego, a crecer bastante esta industria de bienes de consumo inmediato, alimentos, bebidas, textiles, va a tener un buen crecimiento, va a representar una parte, pues, sustancial de la producción industrial en nuestros países, ¿no? Si en las economías avanzadas los alimentos, bebidas, textiles tenían 47% de la producción industrial a principios del siglo XX, 17% en el 70%, en nuestros países este tipo de producción, alimentos, bebidas, textiles, van a tener un peso mucho mayor, ¿no? Van a llegar a ser en algunos casos hasta la mitad de la producción industrial en nuestros países. Lo más que va a desarrollarse un poco es la industria metalmecánica, en algunos casos siderúrgica, que se funda también con gran participación estatal. En el caso de México, los complejos siderúrgicos tienen más de la mitad de la participación estatal. Hay grandes complejos siderúrgicos nacionales, ¿no? Para el año 80 el Estado tenía la mitad de la producción siderúrgica nacional, ¿no? Va a tener también una producción, tenemos petrolera en algunos países, como México, Venezuela, Argentina, tenemos producción petrolera, pero no se desarrolla de igual manera la industria petroquímica.
no logramos un desarrollo de la industria petroquímica, y lo poco que se alcanza viene el neoliberalismo y lo destruye, ¿no? De la industria automotriz van a lograrse algunos desarrollos, porque la característica de este periodo de industrialización en nuestros países, que se llama la industrialización por sustitución de importaciones, se va a acompañar de cierto proteccionismo, esto es, de cierta cobro de impuestos, y se van a importar algunos productos en lugar de crearse en el país. Entonces hay un cierto impulso para la industria automotriz que implique que se hagan en el país, en el caso de México, autopartes, que tengan un contenido del 60%, 67% de partes nacionales o fabricadas en México, pero mucho también nacionales. Hay leyes para la industrialización, para el desarrollo de la industria automotriz en los años 60, lo más que se alcanza. Leyes que van a ser, digamos, anuladas con el neoliberalismo y en particular con el Tratado de Libre Comercio en el caso de México, ¿no? Una industria también, les digo, siderurgia, tenemos los ferrocarriles que van a estar en manos del Estado, se va a crear también industria, lo más de industria pesada en un lugar que se llama Ciudad Sagún, en el centro del país, en el estado de Hidalgo, para crear carros de ferrocarril, vías para ferrocarril. Entonces hay ciertas partes que intentan un avance hacia creación de industria pesada, pero es muy limitado, muy limitado, y les digo, va a ser fácilmente destruido porque la crisis a partir de los años 70 llega con toda una gran fuerza, ¿no? La industria química tiene relativo avance, pero siempre además en manos del capital extranjero. Y de la industria química va a ser la más dominante la industria siderúrgica o la industria del plástico, ¿sí? Porque tenemos ya la sustitución a nivel internacional de los productos naturales, de la tela de algodón por la tela sintética, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros países? ¿Con qué estructuras están creando en nuestros países? Pues les digo, son unas estructuras muy insuficientes, muy de bienes de consumo inmediato, poca industria pesada, poca industria metalmecánica, ¿sí? Hay un gran proteccionismo, pero ese proteccionismo no sirve para un desarrollo industrial, como en el caso de los tigres asiáticos o el mismo de Japón, sino fundamentalmente para, pues, favorecer a capitales nacionales que se van a distinguir por ser bastante rentistas y poco industrializados, ¿no? Esa burguesía nacional, ese espejo, ese fantasma de la burguesía nacional, que algunos se la han creído durante muchas décadas o la vuelven a querer revivir, pues realmente es un fantasma porque no existe, ¿no? Ya no hay realmente inversión fuerte de parte de estas burguesías nacionales que tienen más de rentista y de sacar el dinero fuera del país que de inversión productiva en el país, ¿no? Y aparte de esto, vamos a tener, les digo, no hay revolución industrial, no hay interrelación entre una reforma agraria y una revolución y un proceso de industrialización. No hay un mejor acoplamiento igual a un proceso de industrialización con un desarrollo urbano, con un desarrollo de comunicaciones y transporte. Industrialización heterogéneo, por llamarlo benéficamente, desigual, deforme, con un proteccionismo que más sirve, digamos, que para el desarrollo industrial nacional, para el desarrollo de innovación, para el desarrollo de tecnología, para un proteccionismo rentista bastante, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, nuestro desarrollo industrial es muy insuficiente, pero además se da en estas 2 décadas, y sobre todo hacia el final, en momentos en que está gestándose en los países avanzados, en los países imperialistas, una nueva revolución industrial. Entonces, nosotros nos industrializamos con las ramas, con el impulso a las ramas de la primera revolución industrial, de los ferrocarriles, de la siderúrgica, de los textiles, ¿no? Mientras acá está habiendo ya
los inicios, la gestación de una tercera revolución industrial. Bueno, aquí me quedo por ahora. Otra vez preguntas, comentarios, reflexiones sobre la industria en cada uno de nuestros países que ustedes conocen mejor que yo. Muchísimas gracias, profe Josefina. Cualquier pregunta, comentario, claramente lo que dice la profe es cierto, cada país tiene particularidades. Por ejemplo, en Colombia, esta industrialización por sustitución de importaciones fue muy sesgada a partir también de las dinámicas políticas del país. También por la geografía del país, un país que tiene 3 cordilleras y que en el principio del siglo XIX llevar una maquinaria desde la costa hasta las ciudades centrales o las capitales del país duraba 6 meses. Imagínense ustedes para industrializar un país con estos problemas. Posiblemente Centroamérica tenga la misma complejidad en algunas dinámicas de construcción de capitales hacia el centro del país a partir de las necesidades particulares coloniales, ¿no? No les gustaban las playas porque los mosquitos los fastidiaban, entonces iban a las partes altas, pero económicamente no tiene ninguna lógica que una capital esté en el centro y en una parte aislada digamos, de la reproducción misma del capital. Aquí hay una pregunta, profe, en el chat del compañero Víctor Jara y digamos que nos cuestiona sobre, primero dice, Marini propuso el concepto de superexplotación, el trabajo como mecanismo de reproducción del capital en los países dependientes. Y la pregunta ¿es posible decir que los trabajadores de los países que lograron la industrialización en América Latina no fueron superexplotados durante este periodo o durante el periodo de auge? Vamos que una pregunta compleja, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, no hemos hablado realmente del proceso de trabajo, ni de los trabajadores. Desde luego que la superexplotación es una categoría fundamental, muy importante en nuestra reflexión teórica de la comprensión de la formación del capitalismo en nuestra América, del desarrollo del capitalismo, y por supuesto que sí fueron, digamos, con un grado de mucho mayor de explotación, ¿no? Esta superexplotación. Yo creo que debemos, digamos, recuperar esa categoría y aplicarla concretamente, o sea, decir, bueno, cómo se dio esa superexplotación en nuestros países en la época del auge industrial, ¿no? Del auge de esta revolución por sustitución no revolución, de este proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Hubo un crecimiento de trabajo industrial, de obreros, hubo un crecimiento con ingresos, en algunos países, les digo, como en el caso de México, hubo seguridad social, educación, etcétera, tenían mejores ingresos, pero no hay que confundir los ingresos y el nivel de vida con la superexplotación, porque la ganancia con la que se queda el capital es mayor, ¿sí? Es mayor, tenemos que ver cómo se da esta relación esa distribución de la plusvalía, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo se apropia el capital en cada una de las grandes empresas? ¿Cómo se va apropiando ese capital de la mayor plusvalía en el proceso de producción? Entonces, lo que permite la acumulación y esa industrialización hacia el desarrollo monopólico es por esta gran apropiación de la plusvalía de los trabajadores, ¿sí? Entonces, yo creo que sí existe la superexplotación, pero que no reduzcamos o no entendamos solo la superexplotación como bajo nivel de vida, ¿no? Sino porque tiene que tener la relación con la ganancia del capital. Gracias, profe. Preguntas, comentarios, levantamos la manito. Mientras Algo tanto, que dejo agregar mientras que los otros compañeros, porque lo que dijiste es muy importante, ¿sí? La geografía de nuestros países. En México también hay 2 grandes cordilleras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Y entonces hay 3 centros industriales del país. La Ciudad de México y su zona metropolitana, Monterrey, donde nació la primera siderúrgica de América Latina, y Guadalajara, ¿sí? Entonces, efectivamente, como es una producción en lo fundamental hacia el mercado interno, por ejemplo, la industria automotriz se localizaba en lo fundamental alrededor de la Ciudad de México. Va a cambiar su localización territorial a partir del neoliberalismo, a partir de que estamos produciendo hacia el exterior y la industria automotriz se va hacia el norte del país, porque ahora va a producir sobre todo para exportación.
¿Ok? Muchas gracias, profe. Walter Walter. Pérez, te damos la palabra. Walter. Ya, el micrófono no puede... gracias, mi amor. No podía abrir el micrófono. Bueno, un poco el comentario anterior en relación al capitalismo de Estado lo hacía por lo siguiente. Ustedes saben que en Bolivia estamos atravesando un proceso que fue interrumpido por un golpe de Estado, pero durante todos esos años de ese proceso que supuestamente ahora estamos retomando, compañeros militantes de algunas izquierdas calificaban a este proceso como proceso de capitalismo de Estado, lo cual, en nuestra opinión, puede que sí, puede que no. Lo cierto es que el capitalismo, el Estado en nuestra región, pues coadyuvó, ¿no es cierto?, con la inversión al montaje sectores estratégicos, como se llama, pero luego, claro, en esa época ningún intelectual se podía adivinar de que luego se iba a transferir esto, ¿no es cierto?, mediante las privatizaciones al capital y fundamentalmente en el caso de mi país, por ejemplo, se transfirió obligatoriamente al capital extranjero, ¿no? Y evidentemente en ese sentido, ese capitalismo es un capitalismo de Estado, ¿no? Pero lo que está aconteciendo en este momento en Bolivia puede ser que tome ese rumbo, ¿no es cierto?, y de estar en un capitalismo de Estado, pero no se puede hacer esa afirmación en tanto y en cuanto el proyecto del proceso de cambio, como se llama, no manifiesta que va a haber esta situación, ¿no? De ahí que comentaba, seguramente nos falta pues, ¿no? Con la evidencia, poder dar otras explicaciones, otras posibilidades, Claro. los resultados que tenga la intervención del Estado. Simplemente era en ese sentido. Pero ahora, evidentemente, compañera, no se hizo un análisis que tenga que ver, ¿no es cierto?, con las clases o las fracciones de clases, como plantea Valenzuela Felló en el análisis. Evidentemente, nuestro avance industrial, ¿no?, también está reflejando una insuficiencia en la instalación de las nuevas relaciones económicas. No se consolidan relaciones económicas capitalistas, ¿no es cierto? Yo no sé si son semicapitalistas, lo cierto es que nuestros trabajadores se quedan prácticamente sometidos a esa superexplotación, es una superexplotación cuyo resultado es la transferencia del excedente, pero al capital monopólico, al capital extranjero, no se queda en nuestros países, y nuestras clases dominantes que por lo menos en Bolivia no logran convertirse en una burguesía independiente, una burguesía que asuma el desarrollo de su país, sino que se conforman con la renta, y con la renta, pues obviamente luego se lo llevan a los paraísos fiscales, o definitivamente, como dicen algún estudio, en sus últimos estudios previos, lo que hacen es farrearse este excedente, ¿no? Creo que, bueno, evidentemente no ha tocado la compañera, pero que faltaría este análisis, ¿no es cierto?, en términos de clases y fracciones de clase, es decir, la estructura sociopolítica para poder entender este proceso. Muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, ya la profe también había avanzado un poquito con lo de las burguesías como un fantasma, ¿no? Esas burguesías nacionales como un fantasma que Romualdo Marini en sus textos siempre machacará, ¿no? Aquí hay una pregunta de Rodrigo. Rodrigo, te vamos a dar la palabra. Rodrigo Borges, nuestro compañero. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, agradecer a la clase de profe Josefina, un gusto poder participar. Me gustaría comentar un poco sobre el tema de Brasil, ¿no? Muy bien. En el caso brasileño, lo que se marca profundamente es que si podríamos pensar que antes de la industrialización hasta la década de los 60, las formas principales de transferencia de valor serían por el intercambio desigual en comercio internacional y por formas más financieras, ¿no?, deuda externa o capitales de préstamo, por ejemplo, las ferrovías. A partir de los 60, con el golpe de Estado, eso da un vuelco para garantizar que se haga la transferencia por la participación de las transnacionales con libre
flujo de beneficios, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una tesis de Nilson Araújo, que fue orientado por Marini, sobre Brasil y la superexplotación en Brasil en la década de 70. Entonces, más también complementando respecto a la pregunta de que si los países industrializados no presentarían superexplotación. Bueno, en el caso de Brasil, eso no fue el caso. Y en el caso de México, creo que tampoco, que históricamente tiene un nivel salarial impresionantemente bajo. No más, solo para concluir. Muchísimas gracias, Rodrigo. Profe, si quieres, vamos respondiendo esas duditas, esas inquietudes y cualquier pregunta, comentario, levantan la mano o por el chat y yo lo transmito. Profe, el audio. Que desde luego hay que ver de expresar más este tipo de proceso en función del contenido de clase. No insistí demasiado en ello, disculpen, pero sí hay que tenerlo presente, ¿no? La industrialización no es un proceso productivo en sí, entre medios de producción y trabajo, sino también, les decía, entre la apropiación. Se va formando, desde luego en el caso mexicano, estos grupos monopolistas que corresponden a una oligarquía, los dueños de quiénes son, tienen nombre y apellido. En el año 70, por ejemplo, era muy claro lo que se llamaba el Grupo Monterrey, encabezado por un señor que se apellida Garzazada, Bernardo Garzazada, si mal no me acuerdo, me puedo equivocar en el nombre. Desde luego se va formando esa oligarquía, y ese grupo minoritario, que además estos grandes grupos económicos tienen también bancos, ¿no? Se está ahí realmente la expresión de ese capital financiero. Entonces tenemos los nombres del señor del cobre ahora, Larrea, está los señores, les digo, del Grupo Monterrey, otro grupo muy importante que tiene su asiento en Torreón, en el norte también, que ahora es un gran grupo muy importante, el tercer grupo más importante del país. Entonces, sí, está desde luego esta formación de la oligarquía, está desde luego la formación era muy importante, en qué sectores, cómo está organizada esa clase obrera, de qué manera fue subordinada al Estado durante este periodo, controlada por el Estado, desde luego con represiones brutales, pero también con cooptación de dirigentes y con destrucción antidemocrática profunda de las organizaciones sindicales más importantes del país, de las industrias nacionales, ¿no? De petróleos, de ferrocarriles, de distintas, cómo fueron dados estos golpes dentro de las estructuras sindicales, de los maestros. Hay luchas muy importantes del periodo de trabajadores, de mineros, de maestros, de ferrocarrileros, en fin, hay muchísimas luchas que efectivamente habría que tener el recuento para podernos dar cuenta, por un lado, qué está haciendo el Estado, cómo se da esta articulación entre el Estado y el capital monopolista, y la oligarquía, el capital extranjero, cómo se dan las luchas de los trabajadores, las luchas campesinas, ¿sí? Cómo fueron detenidas a partir de que se termina el reparto agrario, y se le abre el paso al amparo en el campo, que eso significa una contrarrevolución agraria, contrarreforma agraria, y cómo está presente y que va a reflejarse inclusive también en el ámbito electoral. Hay varias luchas electorales muy importantes en el periodo, ¿no? Por lo menos hay luchas sociales y formaciones políticas muy importantes, como la creación en los años 60 del Movimiento de Liberación Nacional. Después del triunfo de la Revolución Cubana, hay en nuestros países grandes movimientos por la liberación nacional, políticos, sociales, que alcanzan distintos grados de formación, y en otros casos de derrota. Y desde luego, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Walter, por recordarlo. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún otro ejemplo? Me parece que es muy importante que cada uno de los países
una mínima reflexión de lo que uno conoce o de lo que uno se pregunta. Bueno, aquí esperamos si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, si quieren comentarnos algo de sus países, sus características. Mientras tanto, bueno, comentar también que en este periodo se comienza a evidenciar las transformaciones que darán pie también a la dinámica neoliberal, luego de 1971 o 73, como lo tenemos aquí en el curso, y es que no es solo, pareciera que no es una imposición de un momento en concreto, sino que es un proyecto, es un proceso. No lo podemos ver en un momento, 71 es un parteaguas, sino que hay unos procesos. Podemos ver, por ejemplo, el fin del control de capitales, por ejemplo, en Brasil, si no estoy mal, fue casi que al final o comienzos de la década de los 60, del siglo XX, y allí comienza a verse replanteos económicos a partir también de que ese régimen de industrialización por sustitución de importaciones llegaba también a un límite, ¿no? El límite de sobreproducción y sobreacumulación. Entonces, también como para que veamos ese proceso que hemos visto históricamente en cada una de las sesiones. La próxima sesión veremos en nuestra América la insurgencia, el papel de la insurgencia, que tendrá una dinámica digamos que prolífica y que incidirá directamente en varios estudios. Por ejemplo, en la teoría de la dependencia incide demasiado la dinámica foquista en América Latina, incide y transforma algunos pensamientos y bueno, Colombia hasta el día de hoy mantiene algunas dinámicas foquistas y algunas dinámicas de toma del poder bajo la vía armada. Por el momento hay algunos que se han negociado y que digamos que se han negociado algunos movimientos insurgentes, pero hay algunos otros que siguen bajo ese anhelo, ¿no? Bajo esa estrategia que los profesores en la próxima sesión nos ilustrarán. El profesor Antonio Elías, que se encuentra aquí el día de hoy escuchándonos, y el profesor Jairo Estrada de Colombia, que también nos estará acompañando. Pero entonces, esta antesala también es como para que se animen, para que nos comenten qué piensan sobre el tema, si quieren intervenir. Veo al profe Antonio allí que abrió la cámara. Si nos quiere comentar un poquito sobre el tema de Uruguay, sería muy, muy importante, ¿no? ¿Sobre cuál tema de Uruguay? ¿El de la insurgencia o el actual? No, no, profe, sobre el tema de la industrialización por sustitución de importaciones, nos estábamos comentando sobre las características particulares de nuestros países, ya la profe nos hablaba de México, de Brasil, de un poco de Centroamérica, pero entonces les decíamos como a los compañeros y compañeras que nos están acompañando, que por qué no nos pueden presentar algunas ideas o algunos conocimientos que tengan. La compañera Norma Molina también nos comentó de Nicaragua, y bueno. Bueno, el proceso de industrialización de Uruguay fue muy pequeño, digamos, fue básicamente hasta los años 60, toda la década del 60 ya fue de retroceso. Hay como un año que se marca como el año clave, que es cuando comienza a empeorar la situación de la economía, es 1955. O sea, largos plazos estoy hablando, y bueno, después lo que había avanzado era relativamente pequeño, sustitución de importaciones en electrodomésticos. Se fabricaban electrodomésticos, etcétera, pero Uruguay en esencia no tuvo de ninguna manera el desarrollo de Argentina, de Brasil, de México, incluso de Colombia, si no entiendo mal, sino que es un país muy pequeño que se movió en ese espacio. Después la búsqueda en algún momento de los acuerdos de integración para un país pequeño era clave para poder incorporar un desarrollo industrial a escala, en gran escala. La situación de nuestro país es un mercado muy pequeño, y bueno, y a título de comentario, no sé cuándo lo verán, el tema de Mercosur fue un claro fracaso, ¿no? En ese sentido no hubo un proceso de integración que permitiera el proceso de industrialización, y también la correlación de fuerzas a nivel nacional se volcó durante mucho tiempo a favor del sector agroexportador, y con los gobiernos progresistas, los 15 años de gobierno progresista, automotoras, armado automotriz,
relativamente pequeño y nada, o sea, el Mercosur sirvió para destruir las posibilidades de industrialización, porque facilitar el ingreso de mercaderías sin aranceles a la potencialidad industrial de Argentina y Brasil, imposible. O sea, no hay manera de... Entonces, hoy Uruguay es básicamente productor y exportador de materias primas. Ese es hay un área de tecnología, de la informática, la comunicación, pero no es lejos de lo que he visto en Brasil, Argentina y México. Gracias, profesor Antonio Elías. Si hay alguna otra intervención, algún comentario, me parece que también este periodo de estudio nos pone, digamos, que en cuestión lo que está pasando en América Latina, ¿no? Varios estudios, varios actores, sean técnicos o sean políticos, están manifestándose bajo una dinámica de una banca pública de fomento, que era lo que se tenía en este periodo, pero también, digamos, que manifestando en contra del tabú neoliberal, digamos, de la dinámica neoclásica, y por otro lado, algunos que pues manifiestan también los límites de esta banca de fomento, ¿no? Es decir, hasta dónde la banca de fomento podría generar una cierta estabilización y qué estabilización se pretende generar. En ese sentido, creo que estos 30 o estos de 1930 a 1973 nos da mucho que hablar para no repetir los procesos, ¿no? Es decir, cómo no volver a repetir procesos y no caer, digamos, en una estructura que es cambiante, que puede ser cambiante, pero que se mantiene en unos ciclos determinados y que nos llevaría a, no sé, a alguna dinámica de protección nacional, pero que no aprendiéramos de los errores del pasado. Yo quisiera agregar que en el caso de México, desde luego, en los años 60, hay, desde los 50, pero hay una fuerte lucha de clases, y hay simplemente, vamos a ir desde grandes movilizaciones de maestros y de ferrocarrileros a finales de los años 50, y ya antes una impresionante manifestación de los mineros en el 57, 56, y en los años 60 vamos a tener una guerrilla, vamos a tener muy importante en Guerrero, y vamos a tener el movimiento estudiantil de 1968-71. Sí, lo que pasa es que me dijeron la industria, no el Estado mexicano. No, entonces yo me concentré en hablarles de la industria del país, pero habría que ver, y además el periodo que me tocó, no el de los años 70, no el explosivo, ¿no? En donde hay un gran movimiento obrero que lucha por la independencia de la tutela del control estatal de las organizaciones sindicales, ¿no? Por la democratización de las organizaciones sindicales. Pero que efectivamente en los años 60, al mismo tiempo que están de alguna manera mostrando el auge y el crecimiento industrial, están mostrando también las contradicciones sociales, las limitaciones mismas. A partir del año 65 en México se habla de la crisis en la agricultura, ese sector que fue fundamental para el crecimiento industrial. Entonces, bueno, efectivamente tenemos una situación, no es lineal, no es un periodo en que nada más hay crecimiento industrial y lo que sea, sino que se hace con grandes contradicciones, tanto en las estructuras productivas, pero como sobre todo en las estructuras sociales y políticas. Gracias, profe. Aquí hay dos preguntas, una de Diego, bueno, una reflexión de Diego Torres y una pregunta de Marta Verónica, pero entonces vamos a leer la reflexión de Diego y luego le damos la palabra a Marta Verónica. Diego nos dice, el caso chileno es similar. La industrialización ocurre desde los 50 aproximadamente, empujada también por una reforma agraria a finales de los años 60. Se ensamblaban autos y electrodomésticos en el país, entre otras cosas, pero la dictadura de Pinochet desmanteló la Corfo, Corporación de Fomento Industrial. Vendió la mayoría de las empresas estatales y mantuvo solo las esenciales, aquellas que ayudaban al mercado internacional como la minería, la petroquímica, la siderúrgica, la maderera y la de alimentos. Te damos la palabra, Marta Verónica. Sí, ahí abrí el micrófono. No, yo quería compartir unas
estadísticas producidas por la época, digamos, el momento de industrialización nacional, si se quiere, o con mayor presencia nacional, se da en la Argentina. Yo hablo desde San Luis, en una provincia que está en el centro de la Argentina. Se da fundamentalmente con las dos presidencias de Perón, que sería el Cárdenas o el Vargas, digamos, para el caso de Brasil y México. Y lo que quería era compartir no sé, quise pegar unas diapositivas que tenía, que son material, fuentes primarias de la época, una revista que se llamaba Mundo Peronista, y donde, bueno, me parece como muy ilustrativo, porque por un lado se muestra una estrepitosa caída en las muestras de protesta y de resistencia del sector obrero, trabajador, y sin embargo, digamos, en la misma página abajo está puesta una estadística que muestra una progresión muy lenta del aumento del incremento salarial de los trabajadores. Entonces, no me parece azaroso que estén las dos imágenes puestas en la misma página, digamos, en función de este comentario que traían sobre la superexplotación de los trabajadores. De alguna manera, digo, esta presencia de este líder carismático, bonapartista, que fue en particular en el caso argentino Perón, digamos, con esta suerte de conciliación de clases que establece, sirve para acallar o de alguna manera tranquilizar la posibilidad de la resistencia y la organización de los trabajadores a tal punto que llega a cooptar el movimiento, digamos, la CGT existe antes de Perón, sin embargo en el ideario de la sociedad argentina la CGT aparece vinculada al peronismo, y había todo, digamos, un movimiento obrero preexistente que de alguna manera, con el ascenso de estos regímenes bonapartistas, digamos, queda acallado. Después, progresivamente, digamos, ya hacia finales de la segunda presidencia, que es derrocado, digamos, es derrocado con un golpe militar, Perón, ya empieza, digamos, la presencia industrial de la mano de capitales extranjeros, transnacionales, la Standard Oil, bueno, ni que hablar en los 60, lo que fue de la mano de lo que se conoció como el Estado desarrollista, ¿no? Bueno, ese comentario nada más. Y sí, esto de lo que señalaba la profesora Josefina, ¿no? Superexplotación no quiere decir, puede ir de la mano de ciertas concesiones a los trabajadores, y la superexplotación seguir dándose. Y en el caso argentino en particular, y por lo que he alcanzado a leer, también sucedió en México y en Brasil, digamos, el movimiento obrero en este momento, en esta suerte de disciplinamiento que hay sobre él, el Estado una de las herramientas que va a urdir es el reconocimiento de aquellos sindicatos o gremios que hubieran obtenido la personería gremial, y la personería gremial la da el Estado. Entonces esta fue una manera de tener bien controlado el movimiento de los trabajadores. Nada, ese comentario solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Evidentemente cada país es una complejidad altísima. Por ejemplo, no sé si es nostalgia o algo. Desde Colombia, por ejemplo, el principal político del momento, carismático y una dinámica populista, si se quería, es asesinado. Es decir, nosotros no tuvimos a un Getulio Vargas, no tuvimos a un Cárdenas, no tuvimos a un Perón, porque en Colombia fue asesinado. Se dice que por la CIA. Aquí en Bogotá estuvo Fidel Castro, se iba a reunir el día siguiente con Jorge Eliezer Gaitán, que era el caudillo de su momento. Entonces podemos mirar también las dinámicas de violencia, de desigualdad, en un continente que podemos agruparnos, pero que agruparnos desde la diferencia y no desde la igualdad. Yo creo que desde allí es que tenemos que pensarnos y reflexionarnos. Nada más alguna precisión, ¿no? El tema no tanto, pero ya que lo tocaron, el cardenismo es una época, primero viene de un proceso revolucionario como el de la Revolución Mexicana, muy importante. Digo, tiene el reparto agrario, la expropiación petrolera, y es el periodo en el que mayor número de huelgas hubo. ¿Sí? O sea, ahí estuvo el auge de la lucha de clases en medio de ese capitalismo de Estado, con un auge impresionante de las huelgas de los trabajadores, fundamentalmente de carácter nacional contra el capital extranjero, la expropiación petrolera, la
nacionalización del reparto agrario en la laguna, los grandes campos algodoneros, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto, y además se da la organización sindical, ¿sí? No es cierto que sea porque dijo Cárdenas que, no, es una organización obrera auténtica, que en los años 40 y sobre todo con el alemanismo, va a ser totalmente, digamos, destruida la organización democrática de los trabajadores. Se da lo que se llama el charrazo en todas las organizaciones sindicales, con violencia, con trampa, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más como una precisión. Muchas gracias, profe Josefina. ¿Alguna pregunta, reflexión, comentario sobre el tema? Si no, pues iríamos cerrando. No sé, agradecerle en primer lugar a la profesora Josefina por esta excelente exposición, abordar los dos temas, abordarlos de manera magistral, digamos que tenernos también entretenidos y llevarnos a otros momentos históricos, coaligarlo con antes de los 30, luego de los 70, con el fin de que tengamos unos puentes, ¿no? Puentes con la sesión pasada y puentes con el próximo curso, ya que la siguiente sesión es una sesión más política, más de movimiento social, una dinámica, digamos, que nos va a enfrentar también con las configuraciones particulares del contexto de la década de los 60 y 70, que son los movimientos insurgentes en América Latina, movimientos insurgentes que tendrán una nueva llamarada a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, agradecerles. Agradecerle a la profe Josefina por estar presente, por siempre acompañarnos, por siempre estar allí para poder compartir ese conocimiento. Y pues nada, en la próxima sesión abordaremos insurgencias en nuestra América, a cargo de los docentes Antonio Elías y Jairo Estrada, la cual será realizada el sábado 26 de junio. Luego de esta sesión vendrá la sesión de cierre y luego tendremos claramente nuestro tercer curso donde nos centraremos en la década de los 70, el neoliberalismo y configuraciones más conceptuales. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión, sábado 26 de junio. Todas las personas ya debieron haber recibido su primer diploma del primer curso. Cualquier duda, inquietud, comentario por medio del correo electrónico y estaremos, digamos, que dando respuesta en el menor tiempo posible. Entonces, profesora Josefina, profesor Antonio Elías, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicidades realmente por esta gran iniciativa y esta excelente organización y ya sobre todo recepción del interés de los compañeros en realmente tomar el curso. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Freddy, gracias Carolina, gracias Camila y todos los que están detrás. Y gracias a todos los que participaron, a Walter, a Rodrigo y a todos los compañeros que están preguntando y que están participando, la compañera de Nicaragua, la compañera de Argentina, etcétera, hombres y mujeres que estamos aquí tratando de comprender mejor nuestra historia para ver mejor qué hacemos y cómo enfrentamos el presente y construimos el futuro. Bueno, ahí nos vemos. Chao.